Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, La Teoría de Meme. Estamos de nuevo en otro video más de este su canal de análisis políticos y de temas X. No es cierto. Bien, como he visto que les ha gustado mucho que les dé a conocer videos de personajes que pues no son muy relevantes para la prensa fifí, el día de hoy vamos a ver otro video más de este señor Ángel Valderas Puga, un ingeniero maestro de la Universidad de Querétaro que da conferencias. En esta ocasión se echó un round con uno de los de la oposición, con un tal Mauricio Ortiz del PRI. Tienen un debate. Esto fue el 21 de septiembre del 2018, o al menos ese día lo publicaron, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo es YouTube. Pero bueno, se aventaron unos buenos rounds y vamos a ver de qué trató el pleito. En esta ocasión creo que hablaron sobre la reforma energética. El del PRI va a defender, como ya lo saben, la reforma energética, y nuestro buen amigo el Ángel Valderas Puga va a defender el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, y tenemos allá una referee que dudo mucho que le haga sombra a estos dos tipos. La neta sí parece hindú el Ángel Valderas Puga. Pero bueno, vamos a ver este video, amigos, a ver qué tal está el debate. Esto fue antes de que ganara AMLO la presidencia. Y a ver qué sale de esto. Ojalá y les guste. Recuerden, suscríbanse a este canal, compartan con sus amigos, comenten, dejen su like si les gusta el video. Para que sigan recibiendo notificaciones para cuando el meme suba un video y YouTube les diga: oye, meme acaba de subir un video, ves a ver a ese loco, ves y velo. Ahora está hablando de Ángel Valderas Puga, mañana podría hablar de Jalife, pasado podría hablar de algún otro personaje X. Y pues así vamos a seguir. Vamos a comenzar. Energética, digo famosa porque fue un largo debate, con 95 votos a favor por parte del PRI, el PAN, el Verde y 28 votos en contra, lo que en aquel momento era la izquierda. Digo en aquel momento porque las izquierdas se mueven mucho, ¿no? PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Los senadores aprobaban esta reforma y la pregunta con la que quisiera abrir la mesa es: hoy, a poco más de 4 años, ¿cuáles son los resultados visibles de esta reforma energética? Le doy la palabra al diputado. Yo creo que el sector energético está en la ruta de transformarse. Tratar de juzgar una reforma de alto calado a 4 años de implementada sería un despropósito. Yo recuerdo que muchos actores políticos que el día de hoy defienden el Tratado de Libre Comercio, en su momento se dedicaron a descalificarlo absolutamente, a decir que la economía mexicana se iba a acabar, que éramos unos responsables, que cómo pretendíamos establecer un régimen comercial de intercambio con un país tan poderoso, con tantas diversas cosas. Y hoy, hasta los que más atacaron ese tratado en su momento, están saliendo a defenderlo. Entonces, me parece que la reforma está en ruta. Habría que reconocer algo, y yo también lo quiero decir aquí textualmente: me parece que se equivocó la estrategia de comunicación social del gobierno y vendió en cierto momento que la reforma iba a dar resultados inmediatos, cosa que necesariamente no tenía por qué darse, no se ha gestado necesariamente el día de hoy, pero hay casi 150,000 millones de dólares de inversión que se va a procurar en los próximos 10 años. Tenemos un sector energético que, dada su realidad o su condición, tenía que entrar a fortalecerse, y el día de hoy estamos haciendo lo que una gran parte de las empresas petroleras del mundo están haciendo. Pero, ¿no te parece muy suave? Ya sé que eres priista y lo entiendo, pero ¿no te parece muy suave decir que es un error de estrategia? Nos engañaron. Nos dijeron que la reforma nos iba a traer... Finalmente pensaron en condiciones distintas a las que se gestaron, Marta Gloria. El mercado petrolero se cayó, la economía de Estados Unidos entró en recesión. Hemos tenido una condición económica adversa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. En pocas palabras, a los priistas les vieron la cara de pensejos. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que sería muy difícil el día de hoy tratar de determinar si la reforma es o no pertinente. La reforma está en marcha, desde mi punto de vista tiene sentido. El día de hoy en México tenemos, por ejemplo, una capacidad de almacenamiento que solo garantiza la dotación de combustibles por 4 días. En España existe por 90. No tenemos dinero para invertirlo en todo, ojalá lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque Pemex se dedicó esencialmente durante muchos años también a mantener a la burocracia, y el día de hoy lo sigue haciendo en buena medida. Es una empresa a la que se le ha sometido un régimen fiscal excepcional
y que lamentablemente a partir de ese régimen fiscal está enfrentando muchos problemas, bueno, además de la corrupción que puede haber y muchos otros temas. Bueno, el tema de la corrupción yo creo que te invito para otra mesa, pero dejamos claro, primero nos engañaron porque no se aumentó, no disminuyó el precio de la luz, ni del gas, ni de la gasolina, todo lo contrario. Los resultados son alarmantes, o sea, la gasolina ha subido el 30%, el gas también, lo que ha subido menos para el consumidor normal es la luz, que ha subido... Vale la pena decir que la gasolina se establece el precio ahora a partir de criterios distintos, continúa una ley de ingresos. Sí, pero en términos reales, para la gente que anda en coche nos subió el 30%. Me queda claro, el asunto es que, digamos que se liberalizó el precio de los combustibles que venía estando subsidiado. Es que lo único que no se liberaliza en este país son dos cosas. Venía estando subsidiado mucho tiempo. Y la corrupción que sí se me hace que esa también se liberalizó, ¿verdad? Demasiado. Ángel. Mira, para mí esta reforma está ya mostrando lo que desde 2008 muchos actores políticos decíamos, es un desastre y va a seguir siendo un desastre. 150,000 millones de dólares en 10 años a mí no me sorprenden, si los dividimos son apenas 15,000 millones de dólares. Yo aquí tengo los datos de las ganancias de Pemex en los últimos años para ver cómo llegó a tener incluso picos de ganancias de 70,000 millones de dólares en un año. Y cuando Pemex menos ganó, que fue en 2009, ganó 35,000 millones de dólares. ¿Qué me dicen 15,000 millones de dólares? Nada. Yo lo que veo en Querétaro, y lo he platicado con ciudadanos queretanos, y yo creo que Mauricio lo ha visto, son estas gasolineras de Pemex que se están desmantelando, que simplemente se cambia el logo y ahora aparece el logo de una transnacional. El costo de esta reforma energética, por no hacer las cosas de sentido correcto, le está costando a este país 335,000 millones de pesos anuales por importación de petrolíferos. Esta reforma energética es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque lo que se tendría que haber hecho en el país es haber construido 2 refinerías para parar esta sangría. Lo que señala Mauricio del precio de la gasolina, yo quisiera que me explicaran por qué en Estados Unidos el litro de gasolina ahorita en febrero de 2018 cuesta 13 pesos y por qué en México estamos llegando ya casi a los 20 pesos. Nivel de pago de impuestos. Efectivamente Pemex ha llegado a pagar hasta el 100% del pago de impuestos. Yo me gustaría, si Mauricio me dice, si Shell, si British Petroleum, si ExxonMobil van a querer invertir en el país pagando esa cantidad de impuestos. Bueno, no es que quieran, ya lo están haciendo. Más del 100% de las ganancias para exploración y explotación ya lo están haciendo. Ahora, son procesos que van a tardar. Pero mira, yo reitero, el día de hoy nosotros enfrentamos hace varios a sostener programas sociales. A ver, Pemex era la casa chica, estoy de acuerdo. Precisamente todos porque estamos de acuerdo. necesitábamos mantener programas sociales es que se tuvo que tomar una dolorosísima decisión para acabar con el subsidio a las gasolinas, que en muchos casos lamentablemente venía apoyando a gente no solo de escasos recursos, también de recursos medios o recursos altos. Sí, eso está todo. Absolutamente comprobado. Entonces, a mí me parece que la reforma energética esté en marcha. Yo espero que con un conjunto de reformas nos permita potenciar una parte del crecimiento importante. Aquí decía el maestro Valderas que efectivamente tenemos un grado de importación muy importante que se viene gestando hace muchos años. Mucho antes de que se aprobara la reforma energética venimos importando combustibles, porque hemos perdido capacidad de refinación y efectivamente eso nos ha hecho más dependientes de comprar los combustibles fuera, ¿no? Pero 70%. A mí me tocó, como ciudadana común, llegar a mi gasolinera de todos los días, porque es por la que paso, porque Sí. así yo así selecciono, y resulta que ahora es móvil. O sea... ¿Y te supuso algún problema? No, ninguno. Ahora la gasolina es más cara. El empleado fue muy atento, pero... De ver una empresa transnacional aquí en México y bueno, a ti no te pone nervioso. Histórico, Es que los jóvenes nunca fueron... Los jóvenes no son tan nacionalistas como uno. Pues, como uno me refiero a mí, ni siquiera Ángel, porque Ángel es menor que yo. Pero lo cierto es que a mí sí me pone como despropósito, porque estábamos acostumbrados a que de alguna manera todo se perdonaba, porque era la empresa del Estado, era Pemex, era el petróleo y nuestro. por eso llegamos a los excesos que llegamos y tuvimos una crisis ineficiente, ¿no? Ahora, hay dos cosas que me alarman sobremanera y le paso ahora la voz. Uno, Sí. el tema que no nos has contestado,
Resulta que este asunto del precio de la gasolina se iba a liberalizar, etcétera, pero según los últimos datos, además de que cada vez es más cara, nuestros precios están por encima, 16.2% por encima de los, a ver, de los hay países cosas de la OPEP. naturales. Si estamos trayendo mucha de la gasolina del extranjero, 70%. transportarla tiene un costo también. Y dentro del propio país, llevarla de un lugar a otro tiene otro costo. Y si ustedes ven en Estados Unidos, el precio de las gasolinas no es lo mismo en cada una de las entidades que forman la Unión Americana. Tienen precios diferenciados también. Así funciona en un mercado libre. Esos son centavos, no el 20%. Así funciona en un mercado libre. ¿Cuál es el problema? Necesitamos un sector energético eficiente. ¿Qué es lo que requerimos? Inversión y tecnología de punta. Y lamentablemente no tenemos ni el dinero ni la tecnología requerida para modernizar el sector energético. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando traer inversores, compartir a través de contratos, compartir riesgos y eventualmente buscar entonces sí poner al sector Pero energético. curiosamente, desde que llegó Peña Nieto, producimos menos petróleo y menos petroquímica. No, venimos. Vamos a darle la palabra a Ángel, porque hace si 3 no o 4 secciones para me acá. va a linchar. Mauricio, esto tiene nombre y apellido. Me sorprende que señales que tenemos escasa capacidad de refinación cuando ustedes han gobernado el país, cuando desde 1979 no se construyó una refinería en este país, no la construyó Salinas de Gortari, no la construyó Ernesto Zedillo, no la construyó Enrique Peña Nieto, no lo hizo Fox, no lo hizo Felipe Calderón. Esta situación de que tengamos que importar gasolina es responsabilidad de ustedes como gobierno. Ustedes tenían la obligación de haber construido 2 refinerías. ¿Cómo es posible que México ocupe el lugar número 20 en capacidad de refinación y países que no tienen petróleo como Japón, como Alemania, como Corea, tienen mayor de capacidad de refinación de México? ¿Tenemos tecnología y tenemos dinero? Sí la tenemos. Construir una refinería para procesar 250,000 barriles diarios cuesta $8,000 millones. 2 refinerías para procesar 500,000 barriles diarios nos cuestan $16,000 millones. Estamos importando 400,000 millones de barriles diarios de gasolina. ¿Los dejamos de importar? ¿Dejamos de comprar gasolina en Estados Unidos, produciéndolos en el país? ¿No tenemos $16,000 millones? Mira, Enrique Peña Nieto tomó este país con reservas internacionales 10 veces superior, del orden de $165,000 millones. Y cierro con esto. A mí me parece ofensivo decir que no tenemos tecnología. Somos un país que durante 80 años sacó adelante la industria petrolera. Somos un país que con el Instituto Mexicano del Petróleo formó a los ingenieros petroleros españoles, a los ingenieros petroleros brasileños. ¿Por qué Brasil sí pudo sacar petróleo de aguas profundas? Porque Brasil tiene un marco político distinto. Su propia, el día de hoy está yendo a aguas profundas, Ángel, y tú lo sabes, a través de la asociación con empresas petroleras transnacionales. No, sí, pero es cierto. El día de hoy PDVSA de Venezuela, que es un país que ellos reconocen como un modelo a seguir en el desarrollo económico, dicho por sus dirigentes, no por mí, en Venezuela están haciendo asociaciones. Ahora nos dicen, hay que regalar la gasolina, en Venezuela la regalan y tienen crisis de alimentos. Hay que ser responsables, hay que ser serios, hay que hablar de con honestidad a la gente y efectivamente hay que reconocer que se han cometido errores, sí, si no estaríamos como estamos. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar las condiciones jurídicas que nos permitan construir un sistema energético eficiente. Y eso pasa por muchas reformas que el día de hoy están implementando y con todo respeto no podemos pensar que van a dar los resultados económicos que quisiéramos en 2 o 3 años de maduración. Creo que esto va a tardar todavía más. ¿Por qué no han construido una refinería? Así como ellos criticaron el Tratado de Libre Comercio, lo deshicieron ustedes. ¿Por qué no han construido una refinería? Los líderes de izquierda se dedicaron a decir que estábamos entregando la economía a los Estados Unidos. Y hoy hasta el líder más importante de ellos sale a defender el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no han construido una tanto a refinería? defenderlo, Mauricio, digamos que hay cosas que no se pueden revertir tan fácil. Discúlpame, a 25 años el día de hoy. Exactamente. Este tipo está defendiendo de que ahorita actualmente, un ejemplo, Obrador está defendiendo el Tratado de Libre Comercio. Pues sí, idiota. No podemos quitar un tratado que ya se hizo con Estados Unidos porque el país ya está entregado. En su tiempo se luchó para que no se hiciera eso, para que no se llegara al extremo de que de tan amarrado que estaba el país con el país extranjero, que es Estados Unidos, se tuviera ahorita que hasta defender un tratado de libre comercio porque el país ya es codependiente de los Estados Unidos. Pero por favor, es de sentido común, amigo. O sea,
el puro hecho de que México actualmente esté importando toda la gasolina de Estados Unidos y que se tenga que esperar ahora sí a fuerzas, es porque se obligó a eso, no porque México lo necesitara. Sí, el Tratado de Libre Comercio, si en su tiempo se estuvo peleando, es porque se sabía las implicaciones que esto iba a hacer. Tú volverte codependiente de alguien más te vuelve vulnerable, te vuelve a que si ese país decide, ¿sabes qué? Ya no te voy a vender jitomate, ya no te lo vende. ¿Por qué? Porque tú ya eres codependiente y tú tienes que tragarte todas las cláusulas que ellos pongan solamente porque tú en su tiempo no supiste ser autosuficiente, no supiste ayudar a la economía interna de tu país para ser autosustentable. Es una estupidez lo que esta persona dice, perdón por las palabras, pero el que el vato defienda de que ahorita los gobiernos actuales tengan que defender el Tratado de Libre Comercio, pues es obvio, no te puedes pelear con la economía más fuerte del mundo, no se puede. Si ellos impusieron el Tratado de Libre Comercio y México lo permitió, la culpa es de México, no de Estados Unidos. Ellos pusieron las reglas y México las aceptó. Bueno, y si México tiene la culpa, ¿y quiénes fueron los culpables? Pues los gobiernos que estuvieron priistas. Así que no vengan ahí con ese doble discurso de que ¿cómo es posible que en su tiempo los de izquierda estuvieron en contra del Tratado de Libre Comercio y ahora la defiendan? Pues obvio. Se dejó caer la economía en México, se dejó caer la producción en México, se dejó caer todo el esquema económico que existía en México para la creación de alimentos, para la creación de combustibles, para el desarrollo tecnológico. Básicamente se desarmó a México. ¿Cómo pretende este tipo decir que con ese discurso querer callar a esta persona? Porque lo que no se da cuenta, sentido común, amigos, sentido común. El vato discute que ahorita actualmente el Tratado de Libre Comercio está poniéndolo mucho, que con eso se enaltece. Sí, amigo, pero no se debió haber llegado a ese extremo. México era autosuficiente antes de, ¿sí? Y si dejó de ser autosuficiente fue porque los mismos gobiernos que nos estaban gobernando comenzaron a ver hacia Estados Unidos, dándole todo, básicamente dándole las nalgas a Estados Unidos con tal de estar bien con ellos. Y se olvidaron del país, se olvidaron de la economía mexicana. Así que no venga con ese discursito barato de que ahora ya el presidente, pues sí, es obvio que tiene que defenderlo, porque no te puedes pelear con la economía más fuerte del mundo si tú eres codependiente ahora de la economía de ese país. Radio escuchas, tranquilos ambos. Patricia Delgado y José Antonio Álvarez, no los voy a leer porque los comentarios dicen lo que hemos estado aquí discutiendo, nos engañaron, etcétera. Sí. Son convergentes, pero sí quería darles el nombre. A mí me parece que de todos modos hay en el auditorio la sensación, Mauricio, de que ellos lo dicen de otra forma, pero a mí me toca ser un poco más refinada. Sí. Digamos, la sensación de que nos engañan. Yo no he engañado a nadie, ¿verdad? Bueno, no nos engañan los gobernantes, Mauricio. No todos, yo creo que no. Y lamentablemente yo te quiero decir, creo que efectivamente la estrategia de comunicación fue no adecuada. Bueno, pues fue no adecuada, pero fue la que les convino para poder convencer a la mayoría de que era una buena apuesta. Lo que yo te puedo decir no, es que yo creo que es una buena apuesta. A lo mejor, está bien. Tú tienes derecho. El día de hoy a 4 años me parece un despropósito. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. El problema es que todos nos lo dejan a largo plazo, no, pero en el corto plazo, yo te estoy diciendo, o mediano de plazo, políticas públicas como el Tratado de Libre Comercio, que de largo plazo han demostrado ser extraordinariamente eficientes. Al menos para Querétaro, la vida de Querétaro el día de hoy. Sí, no para todos. Y tardamos, no, a ver, poniéndolo de ejemplo, hubo muchos sectores que tuvieron que ajustarse, hubo costos. Es una política pública compleja. El día de hoy creo que son en términos económicos mucho más importantes los beneficios que los costos. Pero una de las cosas que pasa con la reforma energética es que y no nada más con esa, es que los costos en el corto plazo, aceptando sin conceder de que habrá algo mejor, aceptándolo, fíjate nada más, los costos en el corto plazo siempre los pagamos los ciudadanos de a pie. Lo que pasa es que, a ver, estamos vinculando el asunto de la liberalización en el precio de los combustibles a la reforma, y eso no es cierto. Se liberalizó el precio del combustible porque no había manera ya de mantener un subsidio muy grande, que lamentablemente hay que decirlo como es también, así como ayudaba a gente que lo necesitaba mucho, ayudaba a mucha gente que no lo necesitaba también. Sí, estoy de acuerdo, pero es el problema siempre con el asunto de los impuestos. O sea, no, de paso... son imposiciones, pues,
si los quisiéramos preguntar a la gente, ¿quién te los va a pagar? No, Nadie, pero siempre perjudican a los menos favorecidos. O sea, el asunto no es nada más que a lo mejor tenga usted razón en el sentido de que la gasolina estaba favoreciendo a todos, porque todos consumimos gasolina y no todos consumimos en la misma proporción nuestro salario. Era para los autos caros, claro. Claro. O sea, se estaba llevando el subsidio la gente más rica. No digo que nada más los ayudara a ellos, pero es un hecho incontrovertible. Si el aumento aceptando todo sin conceder, Sí. Si el aumento del precio de las gasolinas, del gas y de la electricidad no están asociados a la reforma energética, entonces ¿cuáles son los? ¿Para qué sirvió la reforma energética? ¿Para tener gasolineras marca móvil? No, la reforma energética está sentando una serie de políticas públicas que en el mediano y largo plazo tendrán que ser analizadas, que yo creo que nos van a dar la posibilidad de fomentar un sector. ¿Para qué nos sirvió la reforma energética? En primera, para desmontar la enorme mentira del subsidio. A mí me gustaría que Mauricio nos explicara dónde está el subsidio. Yo aquí tengo datos oficiales de Pemex, mayo de 2016, en los que Pemex presume de tener el costo de producción de un barril de petróleo mucho más bajo que Royal Dutch Shell, que Chevron Texaco, $26. Para poner una idea en contexto, Royal Dutch Shell produce al doble de Pemex. Si dividimos eso... ¿De dónde sacan el petróleo? Si es de aguas profundas, si es de aguas someras. Independientemente de eso, el costo de producción en México es la mitad que en otros países. Segundo, el costo de producción de un litro de gasolina en México, con datos oficiales de Pemex, es de 3 pesos con 50 centavos. Ese es el costo de producción de un litro. Si a eso agregamos la tasa de impuestos que se paga en Estados Unidos con la estructura de la Agencia Internacional de Energía, que es un 50% el costo del petróleo, 12% el costo de refinación, 20% distribución y 20% de impuestos, la gasolina en México tendría que estar costando ahorita 6 pesos. Yo quiero que me digas dónde está el subsidio cuando nos están vendiendo la gasolina a 20 pesos, pero su costo de producción es de 6 pesos. En fin, ¿dónde está el subsidio? De entrada tendríamos que señalar que el mercado petrolero, sabe Ángel mejor que yo. ¡Contesta, cabrón! Los precios fluctúan muchísimo, no podemos tomar como referente hasta hace 2 años. Eso es lo que me caga de la gente que piensa como este tipo. Le preguntas una cosa, le das datos, les das nombres, les das números y se hacen pendejos. ¿Es en serio que si gobernaron un país les están cayendo la boca en su cara así y no es capaz de contestar lo que le está preguntando? En fin, yo creo que hacer... Da mucho coraje, amigos. Da mucho coraje que la gente no haya visto este tipo de cosas. Da mucho coraje que los priistas todavía y gente que todavía apoya esas políticas del PAN, del PRI, del PRD. O sea... ¡Ah! Diferentes del precio del petróleo van cambiando. El día de hoy lo que sí les puedo decir es que creo que la reforma energética va a permitirnos en algunos años, 10 o 15 años, empezar a construir el sector energético que necesitamos. Creo que lamentablemente Pemex se quedó atrás, ni siquiera por sus trabajadores, que son gente muy comprometida, lamentablemente por la ausencia de políticas públicas adecuadas en su momento, y el día de hoy las condiciones del mercado nos obligan a ir a una serie de alianzas estratégicas para contar con la tecnología y el recurso que necesitamos y poder seguir potenciando la industria petrolera nacional. Entonces, lo que tenemos en el corto plazo, que son los 4 años que tú mencionas de la reforma energética, es nada. En realidad, tenemos, pero no está nada. A ver, primero, hay un incremento en la inversión extranjera de los 150 millones de dólares. Se desplomaron los niveles. No teníamos esta cantidad de intercambio. Está bien, estoy de acuerdo. Pero lo que sí tenemos, Mauricio, es que se desplomaron nuestros niveles de producción. Tanto de gasolina que llegan como... disminuyéndose muchos años, no 4 nada más. No, llevamos teniendo una tendencia decreciente en el nivel. Pareciera que el culpable es Peña Nieto, porque la caída brutal, todo el mundo quiere echarle la culpa a Peña Nieto de todo lo que pasa, es un fenómeno. No, yo digo que ha habido un descuido significativo de Pemex en los últimos sexenios. Yo lo que te puedo demostrar, bueno, entonces estamos hablando te agregué un Fox, que bueno. Si no, los he hecho en el mismo costal, no te apures. Está bien. En el sentido de que no ha habido duda, porque entre el PRI y el PAN aprobaron la reforma energética y primero lo que hicieron fue ir bajando la producción de Pemex. Pero además se ha ido cayendo
la producción de hidrocarburos, no nada más de bruto, sino de los refinados. Pues es lo mismo, ¿no? Si decrece el principal, Bueno, pues decrecen los refinados, ¿no? Pues, pero es que eso es muy grave. Y lo otro, se ha incrementado, y esos son como los saldos hasta ahorita, más la inversión de los 150 millones de dólares, miles de millones de dólares por parte de la inversión extranjera. La otra cosa es el nivel de endeudamiento solo comparable con épocas cuando se producía el dinero casi que como maquinita, cuando no había control del Banco Central. Un nivel de endeudamiento, estoy de acuerdo, pero es un nivel de endeudamiento hay una serie de factores en términos macroeconómicos y una que caída te impiden brutal. afortunadamente tomar decisiones macro equivocadas. Efectivamente tenemos que buscar reducir ese nivel de endeudamiento, pero este país, a diferencia de otros, pese a toda la crisis internacional que hemos tenido, ha seguido creciendo. No a la tasa que nos gustaría, por supuesto, pero seguimos teniendo tasas de crecimiento. O 1% en promedio. 2%, no es 1%, es prácticamente el 2%, que no es lo que estamos esperando. Sobre todo porque la población crece a 2.5. Pero no digamos 1, porque 2 es el doble de 1. No, estoy de acuerdo, Mauricio, pero yo estaba tomando con Felipe Calderón. Ya ves cómo nos diferenciamos. A ver, eso está bien. Efectivamente, Mauricio nos acaba de exhibir que no sabe de dónde sale el subsidio, y yo repito el precio para el público. En México cuesta 6 pesos producir un litro de gasolina. Todo lo que pagamos de más se llama impuestos. A nivel internacional, el Ministerio Alemán de Economía clasifica ya a México como un país que no tiene gasolina subsidiada, sino que es un país que utiliza la gasolina para impuestos. México no importa petróleo, Mauricio. No nos interesa el precio internacional del petróleo. Somos exportadores netos de petróleo. De los 28 principales productores de petróleo, estamos con los países deben de saber que si cambia el precio del petróleo, cambia el precio del combustible, porque es el principal. Y si ya hubieran por eso construido, sí nos interesa saber cuál es el precio del petróleo. Y si ya hubieran construido dos refinerías, más allá de que importemos o no. Y si ya hubieran construido dos refinerías, le estarían dando trabajo en este país a mexicanos. No estaríamos importando gasolina. Mañana los señores estén conscientes del costo que tendría para México, por ejemplo, acabar con el nuevo aeropuerto, que va a generar 500,000 de empleos, y al que ustedes simple y sencillamente por capricho han decidido decir no. ¿Por qué? Porque no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque lo hicieron otros. Ustedes me imagino que se les va a quedar. Yo estoy razonando con números, tú estás razonando con ideas preconfiguradas. No, yo estoy razonando con las declaraciones de los líderes políticos. Mauricio, nos cuesta cuesta proyectos realmente importantes. Mauricio, ¿quién se puede oponer en su sano juicio a tener un nuevo aeropuerto con una capacidad de atención mucho mayor en el que esté involucrado 500,000 empleos? Estamos hablando de la reforma energética. El candidato de Morena sí. Mauricio, estamos importando 335,000 millones de pesos de gasolina que se podría estar produciendo en el país. Ese dinero se le quita a educación pública, que son 276 millones de pesos. Cada año este país, por importar gasolina, por no tener refinerías en el país, nos estamos gastando el presupuesto de 100 años del municipio de Querétaro, el presupuesto de 20 años del estado de Querétaro. La pregunta es si sale más barato construir una refinería y producir aquí el combustible hoy, o si sale más barato comprar el combustible fuera. Mucho más barato producirlo aquí, 8,000 millones de dólares. Eso dice Ángel, pues igual que luego dice que el aeropuerto no. No, eso lo dice Pemex con sus datos. Se nos acabó el tiempo. El asunto de discutir las propuestas de los partidos, en este caso aquí tenemos a Morena y al PRI, me parece muy interesante. Sí. Yo no sé si estoy de acuerdo, porque ya me echaste el mismo saco. En la reforma energética, ciertamente... El mismo saco a los presidentes del PAN. Bueno, eso hace rato. No, yo digo que no con el aeropuerto. Okay. Me parece interesante que tengamos otro programa para ir discutiendo las propuestas de política pública que están en el debate. Y particularmente con Ángel, que lo reconozco un buen queretano. No, ya... Pues ahí quedó, amigos. La verdad, aquel que se atreva a defender a ese tipo, no importa si eres priista, panista o como dicen por ahí, o apartidista, neta, no juegue. El vato no tenía argumentos, solamente trataba de hablar como político que ni le salía. No dejaba hablar a la intermediaria, no dejaba hablar a Ángel Valderas. Y como para que me digan ustedes que tenía razón, están mal. Están, pero súper mal. El vato llevó datos que son reales. De 2 o 3 años, sí. Pero siguen siendo del sexenio. Que ahorita la gasolina desde entonces cuesta más cara de lo que costaba
antes de la llegada de Peña Nieto y antes de la llegada de los panistas. Es una estupidez lo que acaba de discutir ese tipo, ¿sí? Es una estupidez, es una tontería. Yo sé, este video ya es viejo, pero aún así hay gente que sigue creyendo todo ese cuento de que hay que cerrar el aeropuerto es fue un desacierto porque tipos como él lo dijeron. ¿Para qué van a crear refinerías si ya es mejor comprarla? Porque tipos como él lo dijeron. Si esos son sus fundamentos, porque así hablan todos los priistas. ¿Les preguntas un dato? La Virgen que los parió. Así, amigos. Es triste ver que personas como esas hayan gobernado este país. Falta de patriotismo. Únicamente quieren lavarle el coco a la gente con esas pinches palabras rebuscadas que ni les salen. Y lo único que hacen es poner en evidencia su falta de inexperiencia y su ingenuidad, porque si vamos a suponer que ellos lo que hacían por el bien del país, su ingenuidad para confiar en un proyecto que ni siquiera estoy seguro que ni siquiera investigaron, que ni siquiera se pusieron a ver cómo estuvieron los otros países, si realmente lo hicieron por el bien del país. Pero como sabemos todos que no fue así, lo hicieron porque querían entregar los intereses del país al extranjero. ¿Por qué? Porque sacaron beneficio. Porque se beneficiaba a Estados Unidos y así Estados Unidos les pagaba a esa bola de ratas el dinero que no invertían en Pemex. Y así, todo bajo el amparo de la Constitución. ¿Sí? Y lamentablemente eso es otra cosa. La Constitución no los podía juzgar a toda esa bola de ratas. ¿Por qué? Porque la Constitución no estaba hecha para juzgar a funcionarios públicos. Únicamente la Constitución estaba hecha para juzgar a gente común, pero a los funcionarios públicos se les protegía. Inclusive en la misma historia se habla de eso. ¿Sí? La misma historia es... Ya no recuerdo quién fue el que dijo todo el tipo de privilegios que iban a tener los legisladores, los presidentes y todo eso. Pero... bueno, así tenemos a nuestro gran país. Ojalá que con esta cuarta transformación de Obrador al fin cambie todo. Y este señor, mis respetos para este señor, amigos. Ojalá y lo sigan. Ojalá y lo busquen por internet. Les recuerdo, pueden buscarlo también en el Buzón Ciudadano. Ahí constantemente él da conferencias. Y como les menciono, este señor debate con hechos, con datos. Y no se queda callado como el otro tonto que estaba ahí discutiendo con él sin fundamento y que no dejaba ni hablar. Así funciona la gente que no tiene fundamentos. Nos vemos en el siguiente video, amigos. No olviden suscribirse a este canal. Suscríbanse para que sigan recibiendo notificaciones de cuando yo suba un video y así puedan estar ustedes bien informados sobre lo que acontece en el país y las decisiones que va tomando nuestro presidente de la República. Y hay que vigilarlo también para que no se nos desvíe. Y va a Chao. triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigos.